Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conferência em homenagem ao ciclo Pierre de Coubertin. Essa conferência de hoje é uma parceria da Escola do Esporte com Coração da Nova Acrópole e o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Essa atividade faz parte de um conjunto de atividades que têm sido realizadas aí durante todo este ano nessa parceria. Inclusive, antes da gente iniciar aqui a transmissão para vocês, vocês viram aí passando uma das poesias que foi premiada num concurso de poesias promovendo os valores olímpicos. Na nossa conferência de hoje, nós temos então três convidados que estarão conosco. O professor Francisco Iglesias, que é o diretor da Escola do Esporte com Coração da Nova Acrópole e também professor da Nova Acrópole, que eu vou, quando a gente conversar aqui, vou chamar ele pelo nome que nós mais conhecemos, que é Paco. Então, bem-vindo, Paco. O Nelson Todd, que é o presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e vice-presidente do Comitê Internacional Pierre de Coubertin, e o professor José Olives, que é um catedrático de Antropologia e História do Pensamento, tem uma larga história e contribuição aí em relação aos temas relacionados aos valores olímpicos, e também foi diretor da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992. Então, bem-vindos a todos. A gente vai seguir com a nossa conferência aqui, trazendo algumas perguntas para a gente tratar um pouquinho, em especial, sobre o tema dos aspectos simbólicos, né, e históricos em relação às cerimônias, né, as cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos. Então, para a gente começar a conversa aqui, eu queria já trazer uma pergunta aqui direcionada para o Nelson, que é, na verdade, algo até curioso, né? Que nos Jogos Olímpicos modernos, normalmente a maior audiência que existe é na cerimônia de abertura e não nos eventos de esporte. Então, queria trazer essa pergunta aí para o Nelson explicar para a gente um pouco por que que a cerimônia de abertura é que tem mais audiência do que efetivamente algum dos eventos esportivos. Bem, primeiro saudar meus companheiros aí de programa hoje, né? Querido José, que teve uma marca importantíssima na história das cerimônias olímpicas modernas. É um orgulho estar compartilhando esse espaço contigo, José. Saudação ao Paco pela história que vem construindo junto à Escola do Esporte com Coração pelo mundo inteiro, através da Nova Acrópole. Né, Jerusa, obrigado aí pela tua condução desse novo encontro, que marca mais uma vez uma celebração a Pierre de Coubertin, né? O cara, por assim dizer, que nos motiva a estar discutindo constantemente tudo que envolve o movimento olímpico, o fenômeno olímpico, né, ao longo da história da humanidade. Então, celebrar essa nossa parceria aí da Escola do Esporte com Coração, Nova Acrópole e Comitê Pierre de Coubertin. Especificamente quanto à pergunta que tu trazes, eu acho interessante a gente pensar que num evento esportivo, como são os Jogos Olímpicos, né, o momento de maior confluência de audiência, especialmente através ainda da televisão ou das outras mídias que hoje também transmitem vários eventos dos Jogos Olímpicos, é interessante a gente verificar os números que representam o grande alcance da cerimônia de abertura, que é superior a qualquer outro evento dos Jogos Olímpicos. Não é a final, por exemplo, do futebol durante os Jogos Olímpicos, não é a maratona, não é a final dos 100 metros,
Não, o evento de maior audiência é a abertura dos Jogos Olímpicos, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Bem, a razão, a gente não tem uma resposta concreta, obviamente, para isso, mas a gente pode fazer várias interpretações. Primeiro, e a gente vai falar seguramente de Coubertin mais adiante, é que o Coubertin já sabia disso, a importância dos rituais e das cerimônias para marcar o evento olímpico como algo diferente de qualquer outro evento esportivo. Mas por que diferente? Tá? Porque ele tem uma série de características e a gente vai ter tempo de falar sobre elas, mas uma delas é porque a cada 4 anos, através dos Jogos Olímpicos e da cerimônia de abertura, a humanidade renova o seu desejo de paz, de entendimento e da busca de um mundo melhor. E acho que isso fica muito marcado na cerimônia de abertura, porque ali estão todas as raças, todas as etnias, todas as culturas, idiomas, todas as nossas diferenças naquele momento são marcadas, mas ao mesmo tempo elas são aceitas. A gente consegue compartilhar juntos, no globo inteiro, o mesmo sentimento, a mesma ideia de humanidade. E eu acho que esse é o elemento que justifica, né, essa grande audiência. Eu não quero me estender demasiado na resposta, porque nós temos outras perguntas e outros participantes. Mas eu quero então ressaltar que através dessa celebração da humanidade, representada pelos símbolos, pelos valores olímpicos tão bem marcados por Coubertin através da criação do olimpismo, estão ali presentes e fazem todos renovar sua esperança de entendimento e um mundo melhor. Legal. Obrigada, Nelson, por nos introduzir aí ao nosso tema de hoje. E dentro justamente desse aspecto que você comentou, né, do aspecto simbólico, né, de uma cerimônia, eu queria daí já passar aqui para a gente trazer o Paco para conversar conosco, para falar um pouquinho sobre a importância dos símbolos dentro de uma cerimônia, né? Qual é o valor da gente ter símbolos dentro de uma cerimônia? Sí. Hola, Jerusa, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Encantado de estar con Nelson nuevamente. Es un privilegio poder estar al lado de Jaime Olives, que para mí he visto vídeos suyos, no lo conozco personalmente, pero creo que es una persona que está dejando huella en este siglo XXI y creo que está haciendo una labor maravillosa. Espero poder seguir en contacto con él a través de WhatsApp, aunque sea. Y bueno, pues sobre la pregunta que me haces, es muy importante entender qué es un símbolo. Porque lógicamente en las ceremonias olímpicas y en la vida en general estamos rodeados de símbolos. Es importante no confundir un símbolo con una señal o un signo. O sea, por ejemplo, si vemos una señal de prohibido el paso circulando con el automóvil, eso es una señal, un signo si queremos llamarlo. Pero un símbolo es algo mucho más profundo. El término tanto griego como latino nos hablan de simbolón en griego, que significa algo así como contener, unir, juntar. Y la figura más representativa de un símbolo es el símbolo que representa al símbolo en Egipto, que es unas manos así. O sea, algo contiene. Y es como si a nivel macrocósmico podríamos hablar que el cosmos que vemos
el cosmos que intuimos, que percibimos, es como un gran libro, donde la divinidad tuviese trazado o escrito toda una serie de enseñanzas, de claves, de elementos simbólicos para que podamos percibir ciertas realidades. Es como si los símbolos fuesen los símbolos que vemos en piedra, en papel, en papiro, en madera, fuesen el cuerpo de un alma. O sea, es la representación física de un alma. ¿Qué sucede hoy día en general? Sucede que hemos perdido ciertas claves. Hemos perdido ciertas claves para poder interpretarlos. Entonces es como si ese cosmos, que es como un gran libro donde están escritas esas claves, en el mundo de hoy nos fijásemos solamente en la encuadernación, en las letras de la portada del libro y dijésemos, ah, qué bonitas, qué bien hechas están hechas en oro, qué maravilla, pero lo importante no son las letras ni la portada, lo importante es lo que está dentro del libro. De ahí que los símbolos sean esas fuerzas que si están, como dirían los chinos, hechas, realizadas con Feng Shui, así le llamarían los chinos, o sea, con una armonía entre el cosmos, lo celeste y lo terrestre, entonces se canaliza cierta potencia, cierta fuerza. De ahí, por ejemplo, los símbolos que expliqué en la clase que di en las Olimpiadas Internacionales en Brasil, sobre qué significaban Kairos y Hermes a la entrada del estadio, por donde entraban los atletas que iban a competir, ellos siempre pasaban por el centro de Hermes y Kairos. Eso tenía un simbolismo. Hoy en día leemos a Pausanias y nos explica que estaba Hermes a un lado y Kairos a otro, las estatuas en mármol. Pero Pausanias no nos explica por qué estaban ahí. Entonces, si se investiga, si se profundiza, podemos realmente entender que eso obedecía a algo. O sea, el simbolismo, los símbolos en una ceremonia olímpica son importantísimos, importantísimos, fundamentales. Sin símbolos no quedaría algo, solamente hubiese signos o señales para, entre usted por aquí para ir a su asiento, o ahora va a dar comienzo, eso quedaría muy, muy frío, ¿no? Por eso Coubertin le daba tanta importancia a recuperar el ceremonial usando símbolos, porque eso le iba a dar una fuerza especial, como ha dicho mi querido amigo Nelson, le iba a dar una fuerza especial a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, una fuerza diferenciadora de un campeonato mundial o unos campeonatos europeos o panamericanos de atletismo. Entonces los símbolos son algo muy importante, muy importante. ¿Qué sucede hoy en día? Repito, que como hemos perdido claves de interpretación, es como si quisiésemos leer un texto y fuésemos leyendo letra por letra, o una letra en la primera línea, otra letra en la tercera línea, no conformamos las palabras, no conformamos la frase, no sabemos qué significa. Imaginemos a científicos de dentro de 200 años que han perdido las claves de interpretación de nuestra química actual y leen una fórmula química que es Fe2O3 y dicen igual a óxido ferroso, óxido de hierro oxidado, vamos. Entonces, si han perdido las claves de interpretación, ¿qué dirían esos químicos de aquí 200 años? Dirían, fíjate, en el siglo XX-XXI veían un hierro oxidado y le decían, lo señalaban y decían, fefeo. Claro, eso es lo que dice la fórmula, porque se han perdido las claves. Esto resulta gracioso, pero es que hoy en día, con muchos de los mitos, de las enseñanzas que vienen a través, por ejemplo, de los mitos, estamos haciendo eso. Estamos leyendo lo que se llama la letra muerta. Si nos vamos al Bhagavad Gita y vemos cuando Krishna le dice a Arjuna, en realidad nadie puede matar ni morir. Quien dice mato o me matan habla como un necio. Y extraemos eso de contexto sin saber interpretarlo, podemos estar generando un asesino en serio.
porque quien dice mato me matan está en un error, pues venga, a matar. No, lógicamente no. Se pierden las claves, se pierde el sentido y tenemos que hacer todo lo posible por recuperar esas claves de interpretación, porque eso le va a dar una fuerza enorme a las ceremonias que hagamos, en este caso las olímpicas que estamos hablando hoy. E muito obrigado, Paco. Graças. E agora vou cambiar para espanhol para hablar con José Olives y buscando estas llaves de interpretación, vamos a buscar a Hércules, el fundador mítico dos Juegos Olímpicos Clásicos. Y yo quería preguntar a José cómo la historia de este héroe de Hércules se conecta con la historia de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y cuál es la importancia de esta relación simbólica. Muy bien, muy buena pregunta. Ante todo, saludar a mis compañeros Nelson y Paco, que no tenía el gusto de conocer, y también agradecer a Jerusa esta labor de coordinación para una empresa bonita, hermosa, que tiene que ver con conectar el deporte, los juegos deportivos, con el alma. O sea, entender que no solo son competición, como hoy día se cree, no solo es competir y conseguir un trofeo para fines, yo que sé, profesionales o simplemente para satisfacción individual de uno, sino que detrás del deporte olímpico hay algo más, que es el desarrollo de la persona humana en un sentido trascendente. Y claro, Hércules es una figura fundamental, un símbolo, como acaba de explicar Paco, que nos significa a nosotros mismos. O sea que cuando tratamos con material mítico o simbólico, tenemos que comprender que esto está hablando de nosotros. Es como un teatro exterior que habla de nosotros mismos. Y todas las figuras que aparecen en el mito son partes de mí mismo. Entonces Hércules es un héroe y es fundador de los Juegos Olímpicos. Hay que decir que en realidad no los funda, sino que los refunda. Porque estamos hablando, Hércules, el segundo milenio antes de Cristo. Las fundaciones hercúleas, que son muchísimas, la mayoría de ciudades alrededor del Mediterráneo y hasta Transcaucasia, han sido fundadas por Hércules. O sea, que Hércules es un nombre muy grande que se refiere a, digamos, a un colectivo, a una escuela espiritual, cuando se abolieron los sacrificios humanos, cuando se hizo el cultivo del olivo, que es una obra de ingeniería agrícola, y cuando se hizo la paisajística antigua. O sea, muy importante, el segundo milenio. Pero los juegos habían sido fundados antes por Pelops, según la leyenda. Y también es muy interesante la mitología de Pelops. O sea que Hércules lo que hace es refundar unos juegos que se habían quedado como desactivados durante siglos, porque Pelops es mucho anterior, ¿no? Y luego el Barón de Coubertin pues los volvió a refundar, o sea que esto también es muy interesante, ¿no? Porque hay toda una historia de los Juegos Olímpicos. Y nosotros los modernos pues intentamos lo que podemos con todo esto, pero ligándonos con el origen, ¿no? Con esta idea hercúlea, que es una idea de desarrollo humano en un sentido completo, amplio, espiritual. Y entonces vamos al grano de estos. El héroe, ¿qué es el héroe? El héroe es cada uno de nosotros. En la historia mitológica aparece como hijo de un dios y de una mortal. En el caso de Hércules es hijo de Zeus y de Alcmena, que es una mujer mortal. Entonces esto hay que entenderlo simbólicamente, como decía Paco. O sea que nosotros tenemos una parte mortal que es nuestro cuerpo y nuestra psique individual,
O sea, nuestro sistema de pensamiento, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestra paleta emocional y tal, todo esto configura nuestro ser individual. O sea, lo que podríamos llamar persona, que significa como una careta, como una máscara que tenemos para podernos expresar en el mundo. Pero esto no es lo que somos. Lo que somos es algo mucho más bello, más grande, más pacífico, más bondadoso y más expandido. Esto es lo que llamamos divino y que se expresa con símbolos porque no tiene forma, pero lo podríamos llamar hoy día conciencia. Conciencia presente, aquí y ahora. Es lo que nos pone juntos a todos. Es lo que nos junta en nuestro interés por aprender, por saber, por evolucionar, o sea, por poder identificarnos con eso tan bueno que intuimos que es la vida y que somos nosotros mismos en profundidad. O sea que esto es lo que nos hace hijos de Zeus. Zeus, que de aquí esta palabra Zeus griega viene Deus, Deus, Dios. O sea que, claro, la mitología griega aparecen muchos dioses, ¿no? Zeus, Hera, Venus, Marte, etcétera, pero que hay que entender que todo esto son aspectos de esta misma energía primera, de esta conciencia que lo crea todo y que lo está creando ahora mismo aquí donde estamos nosotros, ¿no? O sea que Hércules nos está hablando de esta conexión entre una parte humana que lucha, que quiere progresar, que quiere ganar una carrera, ¿no? Que quiere tirar el arco bien y apuntar como el mejor, y luego una parte divina que está por encima de todo esto y que es el objetivo de su conquista. O sea que todos los juegos son trabajos, son pasiones, son maneras de canalizar la energía humana para llegar a una meta que lo trasciende todo. Y esta meta que lo trasciende todo es divina, es nuestro ser inmortal, porque sabemos que los héroes, ¿qué hacen? Conquistan la inmortalidad. Llegan al final. En las carreras olímpicas, por ejemplo, ¿qué había en el final de la carrera? Siempre había el altar de Zeus, el altar. Allí se terminaba la carrera. Y el altar, cuando oímos la palabra altar, tenemos que comprender que se trata de la inteligencia del corazón, el fuego encendido. El altar no es la mente, es el corazón. O sea que entonces el trabajo hercúleo, sabéis que Hércules está asociado a unos célebres 12 trabajos, que pasa, 12 significa siempre todo el zodíaco entero, 12 significa todas las partes, todas las facetas de nuestra vida, una totalidad. El 12 son 3 cruces, ¿no? Delante, detrás, izquierda y derecha, 3, ¿no? 3 cruces, 3 por 4, 12. El 12 indica una totalidad, o sea, los trabajos de Hércules son nuestros trabajos en la vida, porque para conseguir esta belleza que somos, para darnos cuenta de lo divino que hay, que somos, para darse cuenta de esto, hay que hacer todo un camino, que se podría decir es un juego, es el juego de la vida. Y en este juego, si lo hacemos con buena intención, como hace un deportista que se entrena cada día, ¿no? Que quiere conseguir aquello y que tiene que lidiar con todas las dificultades, ¿no? Con las, digamos, rivalidades con los compañeros, con las dificultades de una y otra cosa, con lesiones, con accidentes. O sea que el deportista tiene que emplear una disciplina tremenda para llegar a su meta, ¿no? Pero esta meta es pacífica, está más allá de todo problema, está más allá de toda lucha. Esto es muy interesante porque fijémonos que a los Juegos Olímpicos iba la nobleza, iban los reyes con sus caballos, con sus comitivas, con sus tiendas de campaña de todos los sitios de la Hélade y se juntaban en el santuario de Olimpia cada 4 años. Y allí intercambiaban, podéis imaginar, eran reyes y gente pues cortesana, gente valiente, porque la idea de la nobleza es la idea de la valentía, de enfocar la vida como una empresa que vale la pena, que es bonita,
que es para algo, que no es una tontería y tampoco simplemente es para ir tirando y pasarlo bien y como se nos vende ahora, que parece que la vida sea como un parque de atracciones. No, no, la vida es para un trabajo muy interesante, ¿no? Un trabajo de reconocimiento de lo que somos. Y entonces los Juegos Olímpicos eran para toda esta gente aguerrida, valiente, a veces demasiado apasionada, porque se peleaban entre ellos y tenían amores y rivalidades y traiciones amorosas. Bueno, todo lo que es la mitología, que todo el rato es tremenda la mitología, ¿no? Pero todo esto conste que es para conseguir la paz. Para conseguir la paz. O sea, que hay que hacerlo bien. Y se podría decir que la vida de Hércules es un continuo trabajo, un continuo pacificar las naciones, poner formas de gobierno que fueran pacíficas, matar a los tiranos, está dicho con un lenguaje muy, muy duro, ¿no? O sea, todo esto para al final llegar a lo que llaman la apoteosis. Los héroes terminan en la apoteosis, tanto Pelops como Hércules en este caso, que la representan como una incineración, o sea que el propio héroe se entrega en una montaña que es un fuego y allí pues accede a su yo divino. Es apoteósicamente ascendido a las estrellas, se convierte en una constelación el héroe. Es una manera de decir nuestro ser infinito, inmortal, ¿no? Siempre, siempre bueno, ¿no? Siempre excelente, más allá de la forma. O sea que también se puede decir que este viaje del héroe olímpico, del deportista que se toma el deporte entendiendo que es una forma de crecimiento en el sentido humano, esto es una cosa que termina con una entrega total, ¿no? de las partes más, digamos, conflictivas de nosotros mismos, de deseo, de rivalidad, de miedo, de falta de autoestima, porque el deportista tiene que lidiar con esto continuamente. Yo no podré, yo estoy cansado, yo ya no puedo, ahora me he hecho daño, ahora este es más bueno que yo. O sea, toda esta parte pasional se transmuta en el deporte olímpico, ¿no? Para conseguir otra cosa que va mucho más allá del deporte, ¿no? Que es realmente una belleza, ¿no? O sea, Hércules, por ejemplo, se llama Heracles. Heracles. Hera es la diosa. Y la diosa es la contraparte del dios. O sea, que a Dios lo podemos concebir también como una diosa, porque realmente no tiene sexo. Y cuando decimos diosa es como el yin yang. Cuando decimos Zeus y Hera, ¿no? Son un matrimonio, son hermanos y a la vez son pareja. Esto también es la cosa del mito, que el mito es paradójico siempre, ¿no? Pero hay que entender más allá de las formas. O sea que Hera es el aspecto yin de la deidad. Y entonces el deporte, que es completamente yang, porque es dale, que venga a ganar, ¿no? ¡Pam! Tira más fuerte. ¡Pam! Hay esta parte yin, que es la que orienta todo, porque era Kles. Kles quiere decir, kleio quiere decir glorificar, ¿no? Es la gloria de Hera. Heracles es la gloria de Hera. Y es ella, la diosa, la que le encarga todos los trabajos y la que al final es celebrada, porque en realidad en el antiguo altar olímpico, al final de los Juegos, era el altar de Hera, porque Hera representa el matrimonio con Zeus. Y en este altar, que estaba en un templo, había un lecho, una cama para hacer el amor. Hera y Zeus. O sea que eran como una ceremonia nupcial realmente. El altar de Hera y Hércules es la Heracles, es la gloria de Hera, es el que ha cumplido los trabajos que ella le encarga, ¿no? De una manera como muy, muy dura, de esta manera que mandan las mujeres siempre, ¿no? Venga, venga, venga. Y al final, al final esto se culmina con una apoteosis, o sea, con una trascendencia total de esta parte humana, ¿no? Entonces hay que decir que los mitos siempre cuando los estudias, cuando los lees, cuando te enteras, por ejemplo, los espectadores
viendo las ceremonias y tal, pues les llega una parte muy pequeñita, siempre nos llega una parte pequeñita, porque los mitos o los símbolos son como un iceberg, ¿no? Flotando en el mar, que solamente entiendes una pequeña parte y todo lo demás está allí latente. Pero con el tiempo uno va ligando cabos, si uno tiene interés, con el tiempo los símbolos a uno le van hablando, ¿no? Si tienen las claves. Entonces es muy interesante, porque el mito de Hércules, bueno, entender que Hércules es un símbolo de nosotros mismos, para el que quiera evolucionar, para el que tenga esta nobleza, esta cosa aguerrida del guerrero que quiere conseguirlo del deportista. Vale, Ah, esto, gracias. Gracias, José. bueno, Continuando, então, esse nosso resgate, indo mais ou menos como o fogo, né, a tocha olímpica que vai passando, então, aí de Pélops para Hércules, nós vamos chegar agora no nosso grande inspirador aqui no Pierre de Coubertin, e eu queria perguntar para o Nelson, justamente porque o Pierre de Coubertin era um historiador, né, e estudou e buscou muito, né, em relação a essas tradições antigas para resgatar isso para os tempos modernos, né? E um dos elementos, como o próprio Nelson falou agora no início, é que ele entendia o valor dessas cerimônias, né? E da força simbólica que essa cerimônia tem. Então, eu queria, Nelson, se você aprofundasse um pouquinho mais do que você já comentou ali no início, do que o Pierre de Coubertin via como o significado, né, dessas cerimônias, né, olímpicas, que valores e o que isso o que ele gostaria de resgatar, né, com esse elemento para o mundo moderno. Seu microfone está fechado. Isso é porque às vezes a gente fica tão inspirado pela fala dos colegas que estão presentes, a gente acaba às vezes querendo ficar mudo, né? E obrigado, Jerusa, por me passar essa nova pergunta, esse novo desafio. Eu acho que assim, vamos retomar a ideia do primeiro comentário que eu fiz. Coubertin queria diferenciar os Jogos Olímpicos de qualquer outra competição esportiva. Mas tem vários motivos para isso, né? Um deles, um motivo interessante para a gente pensar é a bagagem cultural milenar, né, de cerimônias e ritos que já marcavam, digamos assim, os eventos olímpicos na antiguidade. Então, esse é um elemento importante. Outro elemento importante é o resgate que se faz de uma idealização, né, da formação e desenvolvimento humano, né, através daquilo que o Coubertin passou a chamar de valores olímpicos. Então, esse é um outro elemento que tem que ter presença obrigatória e marcadamente clara durante as cerimônias. E aí, essa celebração, essas cerimônias vão fazer a reunião do esporte e da cultura. E vão ser aquela vitrine, por assim dizer, né, do elemento que marcou a recriação dos Jogos Olímpicos, que era o elemento de uma ideia de paz. Então, essa cerimônia acaba sendo um ritual de união das pessoas, de entendimento, de paz. Então, o Coubertin, né, como idealizador desses Jogos modernos, pensou não só na cerimônia, mas em uma série de símbolos que já foram aí também abordados pelo próprio Paco. E esses símbolos era para facilitar a compreensão das pessoas de culturas diferentes, de que havia algo que unia todas essas culturas. Para além das culturas de cada região, a ideia de uma cultura universal. Então, o Coubertin basicamente classificou, criou
4 significados para cerimônias olímpicas, não só para a cerimônia de abertura, para cerimônias olímpicas. Um é o sentido histórico. Por quê? Porque o sentido histórico das cerimônias seria importante para a compreensão da tradição dos jogos, que vinha desde a antiguidade. O outro sentido é o sentido educativo, educacional. Coubertin queria realizar uma educação esportiva através dos jogos. Um terceiro significado seria o significado artístico. Isso seria para dar visibilidade à natureza também estética que as cerimônias todas normalmente têm. Isso acabou dando também uma harmonia para o evento, os Jogos Olímpicos como um todo. E o quarto significado é o significado religioso. Não da religião formal que a gente fala, das igrejas, das tradições religiosas, não é disso. Mas da religião como algo que também leva as pessoas, especialmente os atletas, a uma autodisciplina durante as competições. Então, sentido histórico, sentido educacional, sentido artístico e também o sentido religioso. Assim, dessa maneira, né, nenhum outro evento olímpico, nenhuma outra competição esportiva, nenhum outro evento cultural, apresentação artística, igreja, nenhum movimento político, talvez também nenhuma outra organização internacional, inclusive as Nações Unidas, nenhuma outra coisa, na minha opinião, por esses significados todos, esses sentidos todos, conseguiram gerar regularmente performances programadas, previsíveis, que geram uma atenção global. Por isso, as cerimônias olímpicas têm esse alcance e essa importância que nós vemos hoje, Jerusa. Muito bem. E continuando aí, a partir desses elementos, então, como o Nelson colocou aí, resgatados, né, pelo PR de Coubertin, nesses sentidos para as cerimônias olímpicas, né? Queria já voltar aqui com o Paco e trazer para ele trazer para nós uma reflexão a respeito de que influência, né, pode ter essa cerimônia naqueles que participam da cerimônia, né? Que impacto, né? Toda essa ideia resgatada por Coubertin pode gerar, né, naqueles que estejam presentes numa cerimônia. Bueno, depende. Impacto siempre hay, es evidente. Voy a usar un ejemplo inventado por mí, lógicamente. No es real, es una invención y es usando la ceremonia que organizó Jaime en Barcelona 92. Entonces imaginemos a varios espectadores que están viendo esa ceremonia. Imaginemos a una persona, pues un padre de familia normal, que trabaja todos los días para sacar adelante a su familia y que no ha tenido oportunidad de investigar, de profundizar sobre el mito de Heracles. Y él, en ese espectáculo, ve salir a un gigante, ve cómo ese gigante realiza una serie de hazañas, sube en un barco, va a fundar ciudades, separa las columnas de Heracles y le impacta. Ya va predispuesto a vivir algo,
porque se ha gastado un dinero para las entradas para él y para sus hijos, por lo que sea, pero él ya va predispuesto a vivir algo. Esa ceremonia que preparó Jaime tiene una fuerza, lógicamente, atrae algo de ese mito de Heracles, algo poderoso, algo potente. Ahora imaginemos al lado de ese padre a su hijo, que tampoco ha estudiado nada, pero le han contado el cuento de Hércules, el mito de Hércules en forma de cuento o leyenda en el colegio. Entonces ese niño ve al héroe y probablemente se imagine a él mismo queriendo ser Heracles. Así como hoy en día los niños se imaginan a sí mismos queriendo ser Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo, entonces imaginemos que ese niño quiere ser Heracles. Es, digamos, otra canalización de esa fuerza. Ahora, al lado de esas personas, imaginemos a un filósofo de Nueva Acrópolis que ha estudiado filosofía de la manera clásica, que ha estudiado simbología, que ha perdido, entre comillas, horas de su vida en prepararse, en formarse, y ve esa ceremonia, ve ese momento de la ceremonia, ve a Heracles, ve cómo aparta las columnas, cómo entra el agua, cómo aparece enseguida a formarse una serie de ciudades. O sea, la fuerza que baja en esa ceremonia, la fuerza simbólica a través del símbolo, perdón, es la misma, pero cada persona va a captar de acuerdo a su, y volvemos al símbolo egipcio, a su recipiente. Habrá quien podrá tomar una cucharadita de ese mar de fuerza que trae el símbolo, habrá quien podrá tomar un cubo enorme, va a depender de cada persona. ¿Y por qué esto es así? Porque digamos que nosotros podemos entender las cosas en la vida, las podemos entender a través de la razón. Usando una palabra platónica, podríamos decir que la razón nos ilumina, en el sentido que nos ilumina, que entendemos, vemos claro. Pero encontré una frase que me encantó sobre el tema de la ceremonia y era: el ser humano se ilumina por la razón, o sea, entiende a través de la razón, entendemos, comprendemos, pero se integra al universo a través de la ceremonia. Cuando leí esa frase me quedé impactado, porque dije, ¿esto qué significa? ¿Cómo que nos integramos al universo a través de la ceremonia? Y a través de diferentes investigaciones entendí. O sea, usé también la razón para entender y comprender. Y es que las ceremonias, si están bien hechas, con los elementos adecuados, con buena voluntad y eficacia, atraen una fuerza que es capaz de armonizar los vehículos sutiles que tenemos. O sea, vehículos sutiles me refiero a las emociones, los pensamientos, esa parte invisible, poderosa, que algunas religiones llaman espíritu, otros yo superior, bueno, le dan muchos nombres, pero es capaz de impactar en nosotros de forma que esos vehículos sutiles que tenemos se armonizan. Incluso el heterofísico, incluso el físico. Porque fijaos qué ocurre cuando en el estadio entra el fuego. ¿Qué hacen los cuerpos de todos los miles de personas que están ahí? ¿Se quedan sentados o se yerguen y se ponen de pie? Ajá, se ponen de pie. Y es porque tiene una fuerza enorme si se ha formado, si se ha preparado esa ceremonia con buena voluntad y eficacia. O sea, para atraer esa fuerza que podríamos llamar misticismo, esa fuerza mistérica, que las antiguas escuelas llamadas de misterios dominaban muy bien y sabían cómo, digamos, enseñar a hacer esas ceremonias. De hecho, no tengo pruebas de esto, pero estoy casi convencido que las antiguas escuelas de misterios en Grecia fueron las que fomentaron los juegos. Estoy casi convencido. Lo que pasa es que a nosotros nos ha llegado en forma de mitos. Juegos sísmicos, hay un mito fundacional. Juegos píticos, mito fundacional. Juegos nemeos, mito fundacional. Juegos olímpicos, mitos fundacionales. Ahí no solo hay uno, hay varios. Es increíble. Pero siempre mitos.
Y yo estoy seguro que detrás de esos mitos que hoy nos aparecen como leyendas, una especie de cuentecitos para los niños, estoy seguro que ahí detrás estaban las escuelas de misterios que lanzaban una serie de símbolos y unas claves para poder acceder e interpretarlos según la formación de cada uno. Me explico, y ya termino con esto. Si nosotros vemos un fuego, una persona que tiene frío va a ver un fuego y se va a acercar a calentarse porque tiene frío. Si tiene hambre, lo va a usar para cocinar algo para poder alimentarse. Pero si ese fuego lo ve un nomofilaco, que era uno de los guardianes del fuego que llamamos olímpico en la antigua Olimpia, que su misión era custodiar el fuego olímpico, no el físico, sino la idea olímpica. Entonces, si un nomofilaco de aquellos tiempos ve un fuego, seguramente su conciencia no va a ser calentarse o comer. Seguramente su conciencia va a entender algo más. Por eso, las ceremonias olímpicas pueden llevar a vivir algo a los participantes de esa olimpiada o esos juegos, o sea, atletas, jueces, público asistente, por supuesto que sí, claro que sí. Pero yo siempre defenderé que cuanta más formación, cuanta más vivencia trascendente tienen los seres humanos, más van a poder vivenciar eso que a través del símbolo se les está dando. Nada más. Graças. Como disse o Nelson, a gente fica encantado ouvindo, até esquece o microfone. Voy a cambiar para español para hablar con José Olives. En esta idea de los símbolos de los Juegos Olímpicos que tenemos hablado hasta aquí, ¿puedes nos hablar un poco cómo esos símbolos tradicionales pueden ayudar a cada uno de nosotros a nos conocer a nosotros mismos? Sí, los símbolos tradicionales, abundando en todo lo que ya han dicho mis compañeros, en realidad lo que enseñan, lo que nos enseñan es la estructura del mundo. La estructura del mundo es simbólica. Y por tanto estos símbolos ya están funcionando. Funcionan en el alma humana, en nuestra mente, en nuestras emociones, en todo esto, pero también en la estructura del mundo, en la manera como sale el sol y se pone, y la luna, y cómo se mueven las nubes, y cómo crece la vegetación, y cómo caen en otoño las hojas de los árboles. O sea que el dinamismo que mueve todo el cosmos es se describe con los símbolos. Los símbolos son la estructura inherente del mundo. Entonces, cuando esto lo representamos en cualquier ocasión de ceremonias o de teatro o en la conversación, hablando de ello, etcétera, esto se activa. ¿Se activa qué quiere decir? Que cuando uno, por ejemplo, explica 4 cositas sobre Hércules, por ejemplo, esto resuena inmediatamente en uno. Claro, para trabajar con esto hace falta la iniciación, como acaba de decir Paco muy acertadamente. ¿Y la iniciación qué es? Que alguien te diga que esto significa, que esto es importante porque está hablando de ti. Pero aunque no te lo digan, también funciona en cierta manera. O sea que el papá que va con su niño a ver las ceremonias olímpicas es una cosa que está muy bien representada, muy clara, y dice, anda, qué hermoso, ¿no? ¿Qué tal? Aquello resuena en uno. O sea que solamente ya ponerse en contacto con los mitos, con los símbolos. ¿Y quien dice esto? Dice los cuentos tradicionales, los cuentos de los niños, ¿no? La Cenicienta, por ejemplo, o el castillo de los 3 dragones. Todo esto es universal. O sea, lo que en español se decía la conseja,
que son los cuentos de los niños, son mitos antiquísimos, son restos de ceremonias iniciáticas, de escuelas esotéricas, de la antigüedad remota. Y esto sigue funcionando porque son fascinantes. Hasta hoy han funcionado la transmisión de todas estas historias. O sea que es muy bueno trabajar con estos materiales y al mismo tiempo intentar dar las claves para la comprensión, para saber de qué va todo esto, porque entonces se saca mucho más provecho. Y en el caso este de las ceremonias olímpicas, por ejemplo, que a mí me tocó intervenir, porque yo entré allí como un director, porque bueno, digo, hemos puesto director y tal, pero es muy poco lo que se puede hacer como director, por lo menos a mí me tocó dar la idea, porque dio la casualidad, ellos no tenían una idea de cómo presentar los juegos porque iba todo así de manera caótica, ¿no? Con dineros y todo, pero sin ninguna idea. Y entonces en un momento dado me llamaron, tuve contacto que me dijeron que yo les podía ayudar. Y les dije, mira, Hércules es el fundador de los Juegos Olímpicos y el fundador de Barcelona, que esto ya no lo olvidaron casi, ¿no? Y en el guión se conectaban estas dos cosas. La fundación de la ciudad, de la Barcelona antigua, de la Barcelona Acrópolis, porque todas las fundaciones de ciudades son acrópolis, con el Cardo y el Decumanos y las 4 puertas en la muralla y el altar en el centro, ¿no? Y entonces esto era muy bonito. Yo diseñé un guión precioso que está escrito, os lo pasé, a lo mejor lo habéis visto, pero otra cosa era lidiar con toda la gente que tenía que organizar las ceremonias, que era muy complejo y tal, y de lo que programamos llegó una pequeña parte. O sea que yo pude influir muy poquito en todo aquello, pero algo salió. ¿Por qué? Porque trabajábamos con arquetipos y con símbolos que tienen mucha fuerza. Y entonces, quieras que no, al final pues hay algo en el resultado. Desde mi punto de vista, que era el guionista, pues salió muy poca cosa de todo aquello y se mezclaron cosas que no tenían nada que ver y sobre todo yo tampoco tenía experiencia para ver que lo más importante era controlar la televisión, porque en realidad son los cámaras de la televisión los que sacan los que les da la gana al final. Y muchas veces te sacan cosas que no tocan. O sea, sacaron unos cuerpos ensangrentados y se inventaron una historia de uno que caía del palo de la nave, que esto no tenía nada que ver con el guión original, ¿no? O sea que todo esto es para decir que hay que trabajar con los símbolos y que los símbolos actúan a distintos niveles y en primer lugar yo creo que actúan entre la gente más próxima. O sea que hicimos un trabajo muy bueno con los organizadores de formación de toda aquella gente y luego también con los distintos niveles de programación de todos aquellos juegos y finalmente con el impacto a la gente que gustó, es verdad, fueron unos juegos, unas ceremonias que tuvieron su influencia, ¿no? Y respecto de esto que decía Paco de la iniciación de los, el origen iniciático de los juegos, yo también creo que es así, porque la carrera fundacional de Hércules, de Heracles, es una carrera que la realiza él con 5 hermanos que los llaman los curetes o los dáctilos. Y son hermanos en el sentido también iniciático, o sea que son compañeros de conocimiento, conocimientos de aprendizaje en una escuela de realización espiritual que el mito la sitúa en el monte Picte de la isla de Creta. Y entonces ellos, parte de los ritos que hacen de estas ceremonias de realización espiritual, un rito es la carrera a pie. Y entonces programan una carrera que es el sumum, que es la carrera a la casa del Padre, porque a donde van es a Olimpia, que es la casa de Zeus, o el monte Olimpo, porque entonces el Olimpia se junta con el Olimpo, que es la morada de los dioses.
y allí el presidente pues es Zeus, ¿no? O sea que entonces esta carrera en la que Hércules triunfa es una carrera con su grupo de compañeros iniciáticos y él pues es el que llega primero a la casa del padre, lo cual tiene también mucha miga, ¿no? Porque esto de llegar a la casa del padre, pues claro, está dicho en términos simbólicos, ¿no? Hay que entender qué es el padre del héroe, ¿no? El padre del héroe es esta conexión con su ser original, ¿no? Con esta energía primera, con esta conciencia que nos está creando en todo momento, porque no somos nosotros que nos hayamos creado a nosotros mismos, ¿no? O sea que la casa del Padre tiene que ver con este acceso al misterio que somos y que en nuestro corazón podemos reconocer. Entonces, es trabajar con este tipo de materiales que son el legado de la humanidad, de toda la humanidad, como ha dicho Nelson al principio, porque esta estructura simbólica del mundo es común a todas las tradiciones espirituales, desde la China hasta los indios de América y desde los esquimales hasta los negros de África. Si estudiamos, por ejemplo, los cuentos populares o los mitos, vemos que hay una gran coherencia en todo esto. Y el lenguaje este es universal porque se refiere a lo que está más allá de las formas y vibra en nosotros mismos. O sea que aquí el barón de Coubertin tuvo el acierto de comprender este tipo de cosas, igual que otro personaje que era Lord Baden-Powell, que estuvo asociado con él y que también hizo una labor increíble con los Boy Scouts. Increíble. Y entonces es muy interesante ver cómo los símbolos pueden ayudar a esta cosa digamos, de enderezamiento de la juventud y de la humanidad, ¿no? Pero hay que dar la iniciación a la vez, hay que aprovechar, explicar las historias, representarlas bien y luego dar claves a los más espabilados, a los más dirigentes, para que puedan comprender, ¿no? Y facilitar el camino a la comprensión. Esto. Gracias, Ulises. E continuando, obviamente, como tem sido a nossa temática toda aqui, a respeito dos aspectos simbólicos, né? O Paco trouxe aí para nós a imagem da tocha, né? Do fogo olímpico. E o Nelson, que está aqui conosco, foi um dos portadores da tocha olímpica aí na Olimpíada de 2016. Então, teve essa bela oportunidade, né, de poder estar participando desse símbolo. E aí, Nelson, queria que você falasse um pouquinho para nós a respeito do aspecto simbólico, especificamente da tocha olímpica, né, desse fogo olímpico. Obrigado, Jerusa. Jerusa, se tu me permite, eu queria só fazer um comentário sobre a última fala do José, sobre os Boy Scouts, né, os escoteiros, né, conhecidos aqui no Brasil como escoteiros. Sem os escoteiros, as primeiras edições dos Jogos Modernos sequer teriam acontecido. Eram os voluntários da época que davam suporte para a realização do evento, né? E isso é importante a gente entender, a importância dessa relação, né, do Coubertin com Baden-Powell, que é o fundador do movimento Scout, né, escoteiro, no mundo. E hoje os voluntários seguem, não só os escoteiros, mas os voluntários é o que dão a condição de realização desse grande evento. Eu quero ressaltar a palavra voluntário porque também é a essência da Nova Acrópole, né? Trabalho de voluntariado, e eu não queria deixar de mencionar isso, pegando a fala do José. Bem, sobre a questão da tocha olímpica, de fato, né, eu sempre achei um dos momentos mais bonitos dos Jogos Olímpicos, sempre, para mim, era a questão da tocha. E quando eu tive a oportunidade de conduzir a tocha, isso ganhou um significado para mim, assim, ainda mais precioso, né? Mas a origem disso é interessante.
não existia um evento semelhante, semelhante, eu quero dizer, em Olímpia, não era exatamente dessa forma. O que se mais se assemelha, digamos, na antiguidade não era em Olímpia, era em Atenas, nos Jogos Panatenaicos, em homenagem à deusa Atena, né? E lá tinha uma prova de revezamento, justamente semelhante ao que acontece hoje, né? Tocha de mão em mão, né? Então tinha uma tocha, esse revezamento acontecia justamente com equipes, né? Formada normalmente por 40 atletas, é interessante isso, e cada um deles ficava a cada 25 metros um do outro para percorrer uma distância que ia lá da muralha, né? que fazia a separação do altar, né? do Titã, né? Prometeu, por isso a relação com o fogo já existia aí. E então essa corrida acontecia passando a tocha de mão em mão. O nome dessa competição era Lampadromia, né? O Corrida das Tochas. E vencia quem chegasse no final acendendo a fogueira primeiro, né? Como marco de chegada. Então, semelhante a isso é o que acontece hoje. Mas com a mesma ideia, talvez não, né? Eu acho que a ideia do fogo hoje, né, é retomar aquela ideia já de peregrinação, tá? A ideia de juntar, então, o passado ao presente e também ilustrando uma ideia de fé no futuro, e que, né, o Coubertin já pensava nisso, embora não tenha sido ele que criou o revezamento da tocha. Isso foi proposto por Caldin para os Jogos de 1976, foi o primeiro revezamento de tocha que houve, embora já houvesse cerimônias de fogo antes, na Era Moderna. Mas essa cerimônia também, já pensada e idealizada já por Coubertin, né, representava talvez a melhor maneira de unir a cerimônia e os símbolos, que tanto já falamos aqui. Então, por isso mesmo, começa lá em Olímpia, né? A chama é acesa lá diante, num altar em frente ao templo da deusa Hera, e ela vai então originar um revezamento, tal qual na antiguidade, que passa por Atenas, primeira sede dos Jogos Olímpicos Modernos, mas também local dessa antiga lampadromia, e vai passando, né, por vários lugares que já sediaram os Jogos. Esse já foi um evento global, passando por todos os continentes, agora já não é mais, por questões de segurança, e vai indo a lugares insólitos, lugares também carregados de simbolismos ao redor do mundo, mas especialmente então no país que vai receber os Jogos, né? E tem as formas mais diferentes dela ser transportada: avião, barco, embaixo d'água ela já foi levada ao espaço, né? E eu mesmo, quando eu fui fazer a passagem do fogo, passei por alguém que estava montado a cavalo, né? Pelas tradições aqui da minha região, que são as tradições gaúchas, né? E foi interessante também, isso remete à ideia justamente de uma mensagem de amizade e de paz, né? Por isso que talvez gere tanto entusiasmo ao público, especialmente quando vai se aproximando daquele grande momento, né, que é o acendimento da pira olímpica, né? E aí o José, espero que ele possa falar um pouco do grande momento do acendimento da pira olímpica lá em Montjuïc, né, de uma maneira absolutamente inovadora, diferente e marcante, né? Mas certamente esse é a grande culminância da cerimônia de abertura dos Jogos, porque ela justamente tem essa capacidade de nos fazer viajar no tempo, né? E talvez também caracterizar esse rito de passagem, né?
onde milhões de pessoas são levadas numa viagem, né? E essa viagem, de alguma maneira, nos transforma em olímpicos, né? Eu acho que esse é um pouco dessa trajetória, dessa história, que eu não podia deixar de mencionar, Jerusa. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Nelson. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui com o José, então, Olives, então, vou cambiar para o espanhol. Olives, ¿puedes hablar para nosotros cómo los deportistas y los espectadores se pueden beneficiar de este ejemplo de los Juegos Olímpicos antiguos y de todos los elementos que hablamos hasta aquí? Sí, yo creo que se benefician sobre todo habiéndoles despertado el interés por conocer estos orígenes de los Juegos Olímpicos y por el interés de estas imágenes que ahora decía Nelson que se vuelven a actualizar y que vienen de la antigüedad remota, ¿no? Una llama olímpica que se transmite y que se dispara como en Barcelona contra el pebetero. Todo esto son imágenes muy impactantes y entonces esto puede despertar, si está bien hecho, puede despertar el interés de los espectadores para preguntarse qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces hay distintos niveles de comprensión y a los que están más avanzados hay que darles continuamente materiales, o sea que estaría bien pues hacer publicaciones sobre todo esto, ¿no? Explicarlo, hacer toda una labor pedagógica. ¿Qué es el fuego? Es muy interesante porque el fuego es el que lleva el atleta a conseguir la victoria, porque es energía, ¿no? Esto en el mito de Hércules se representa, bueno, sobre todo en el mito de Pelops, también en el de Hércules, porque Hércules va a la casa del padre guiado por el amor, por el fuego de unirse otra vez con su padre, ¿no? Al que tanto quiere. Este simbolismo en el cristianismo está perfectamente desarrollado, la relación entre el hijo y el padre, que es una relación interna a cada uno de nosotros, el hijo y el padre. Esto es muy interesante para reflexionarlo, ¿no? Que la carrera de Hércules tiene como meta este acceso a la casa del Padre. La casa del Padre representando nuestra estancia original, el lugar de nuestro ser, que parece que no lo hemos perdido, pero sí que está como olvidado, ¿no? La mayoría de veces. Y entonces el fuego tiene que ver con esta pasión para llegar allí, pero también el fuego tiene distintos aspectos. Ahora dice el ordenador que se está agotando la batería y aquí no puedo enchufarla otra vez. O sea que cuando se termine, se terminará. Digamos que el fuego, en definitiva, es el fuego del amor, es el fuego de la alegría, de la bondad, lo que todos los hombres compartimos. Es la energía básica de todos nosotros. Entonces, ¿qué ventaja se puede sacar de las ceremonias? Porque la gente se dé cuenta que algo tan material, digamos, y tan humano como las ceremonias olímpicas es una manera preciosa de hablar de las cosas más importantes de la vida y de sacarle partido a una parte de juego y de competición para comprender cosas que van mucho más allá de esto, ¿no? Esto es lo que se puede sacar de las ceremonias olímpicas, despertar el interés de la gente por el desarrollo humano en el sentido más profundo, no solamente en el sentido material, ¿no? Sino ver que detrás de los Juegos Olímpicos está una conquista en el sentido humano global, ¿no? De desarrollo del potencial humano de cada uno y que todos podemos acceder a ello colaborando con nuestros semejantes, con nuestros compañeros, como hacía Hércules. O sea, juntándose uno
con la gente que sintoniza con esta idea de progreso humano, en el sentido más pleno de la palabra, compañerismo, ¿no? O sea que el fuego también es un fuego. Los antiguos siempre decían que este tipo de trabajos olímpicos tenían que ver con una transmutación de la energía. O sea, todo lo que son nuestras pasiones, nuestro empuje en la vida, nuestras rivalidades, también nuestros dolores y pasiones, que todo esto es energía que es buena originalmente, pero que tiene que ser transmutada. ¿En qué? En paz, en amor, en bondad, en confianza, en tranquilidad. Y entonces los juegos y la información con todos estos símbolos tiene que ver con saber que hay esta posibilidad, que la vida es muy interesante, pero que hay que poner el esfuerzo donde hay que ponerlo, no solamente en las cosas materiales, sino en la transformación de uno mismo. Y esto pasa por el conocimiento, ¿no? Y por el cultivo día a día de, de estos ratos de estudio, de comprensión y de esfuerzo. Esto que antes Paco decía, el rito, ¿no? La ceremonia. Hay las ceremonias olímpicas y luego hay la ceremonia olímpica, ¿no? El entreno del cuerpo, el entreno de la mente, el entreno de las emociones. Y todo esto guiado por los que saben más que uno. O sea, escuchar a los que saben, ¿no? Escuchar a la tradición, aprender de las tradiciones antiguas, ver que el deporte es algo originariamente sagrado. Sagrado quiere decir que nos conecta con lo que está más allá del tiempo y del espacio, con esto que está siempre siendo, con esta presencia que compartimos ahora mismo aquí todos, con esta, digamos, satisfacción de poder compartir ideas que son verdaderas y cosas que responden a nuestros deseos y necesidades más íntimos, ¿no? O sea que puede ayudar mucho, ¿no? Todo lo que se monte alrededor de las ceremonias olímpicas, bien entendidas con esta buena intención y tomando como referencia la tradición, las tradiciones sagradas antiguas. Esto es lo que la gente puede recibir a través de los Juegos Olímpicos en distintos niveles. Pues bueno, Gracias, aquí, gracias, Ulises. hasta aquí. Muchas gracias por esta ocasión E de compartir cosas buenas. sim, muitas graças. E para a gente Me pone el fechar, ordenador que se está agotando la batería. ok, se sumir já sabemos o que aconteceu. Para a gente ¿Qué hay que fechar o hacer? Hay que nosso, cerrar, ¿no? sim, Cierro, para ¿vale? Sí. tem Bueno, uma última pergunta para o Paco, para a gente fechar. vale. Trazendo justamente esse tema que o Olivius comentou agora do desenvolvimento humano e da educação, como a cerimônia está relacionada, aí trazendo um pouco para o terreno da filosofia, né? Como a cerimônia tá relacionada com a proposta de educação de Platão, né? Que fala de música e ginástica. Como é que a gente pode conectar essas ideias? Bueno, antes de, antes de comentar brevemente lo que me preguntas, por si a José se le acaba la batería del ordenador, José, decirte que ha sido un verdadero placer para el alma el conocerte a través de este ratito de comunión que hemos tenido entre Nelson, tú y yo y Jerusa. Y bueno, pues ya te escribiré si te parece bien algún WhatsApp, algún mensaje, porque me encantaría poder seguir en contacto contigo. Ha sido fantástico poder conocerte. Igualmente. Gracias. De nada, hombre, ha sido un placer.
Y bueno, sobre lo que pregunta Yerusa, lo que llamamos educación platónica basada en música y gimnasia, no hay que olvidar que Platón, él a su vez recogió elementos anteriores, por ejemplo de los pitagóricos. Él gastó toda la fortuna que sus padres le habían heredado de sus padres, que era mucha, la gastó prácticamente toda en unos manuscritos de enseñanzas pitagóricas. Entonces, pues lo que llamamos educación platónica es muy antiguo, muy antiguo. Pero básicamente habla de música y gimnasia. Entonces las ceremonias, resumiendo, formarían parte de lo que Platón llamaba la música. Porque cuando él hablaba de música, recordemos que no se refería solo a una de las musas, que es la música como la entendemos hoy, sino que se refería a música, eran las 9 musas, que hoy serían bastantes más, con todas las ramas del conocimiento y el saber humano que tenemos. Y la gimnasia era la parte gimnástica, que estaba constituida por deporte, higiene y alimentación. No olvidemos que los que llamábamos en la antigüedad paidotribos eran entrenadores médicos, médicos entrenadores. O sea, conocían mucho de higiene y alimentación, aparte de técnicas deportivas. Entonces, por poner un ejemplo, en las Olimpiadas que hemos organizado en julio de este año, en Brasil, Olimpiadas del Voluntariado, organizadas por la Escuela del Deporte de Nueva Acrópolis, que Nelson estuvo presente. Y José, en las próximas te voy a invitar para que vengas, ojalá, y sea posible, para que veas lo que hacemos y nos enseñes muchas cosas. Porque como tú bien dices, hay que aprender de los que saben y evidentemente tú sabes muchísimo y estaremos encantados. Entonces, si recordamos cómo eran esos días, digamos, de esos juegos que llamamos Olimpiadas del Voluntariado, veremos que se intercalaba lo más armónicamente posible música y gimnasia, música y gimnasia. Todos los días había armónicamente intercalados los dos elementos. No solo había competiciones, había ceremonias de entrega de medallas, ceremonia de apertura, ceremonia de purificación del estadio, en medio de todas las competiciones. Y por la noche, recordad que teníamos el pentatlón de las musas, o sea, canto, danza, teatro, cada noche estaba dedicada a una musa y entonces eso también formaba parte de lo que llamamos la música. Entonces, las ceremonias olímpicas, lógicamente, forman parte de lo que Platón llamaba la música, que decía, la música es para el alma y la gimnasia para el cuerpo, pero a corto plazo es la gimnasia para el cuerpo, porque a medio y largo plazo también es para el alma. Porque Platón sabía perfectamente que todo lo que estamos hablando nosotros ahora, que estamos ilusionados con que eso o parte de eso se vuelva a retomar. Recordemos que esos atletas que sobre todo acudían a las Olimpiadas en la época, a los Juegos Olímpicos, perdón, en la época arcaica, porque en la época clásica de Platón, recordemos que ya había decadencia, ¿eh? Recordemos que ya había aparecido el profesionalismo y ya los atletas se dedicaban a vivir de eso. No tenía nada que ver con los juegos sagrados de la antigüedad. Había cambiado mucho la cosa. Entonces, en los juegos arcaicos, recordemos que esos reyes que comentaba José, esos grandes personajes que acudían a los juegos, unos participaban, otros simplemente iban ahí a negociar sus cosas, pues recordemos que los participantes, los atletas participantes en esas Olimpiadas arcaicas, estaban educados en un concepto, en un cuerpo educacional que hoy se ha traducido por arete, y se ha traducido por excelencia, pero eso es muy corto. Arete era una forma de vida basada en la virtud, en el honor y bueno, muchos conceptos que hoy en día quizá tendríamos que volver a explicar porque son complicados de entender. Había todo un cuerpo educacional y lo que llamamos juegos y las ceremonias que en ellos se hacían era una parte de esos juegos. Y cuando la arete, por poner un ejemplo histórico, la arete, que era una unidad, un cuerpo unido de enseñanza, se perdió un poquito la esencia, la unidad se convirtió en dualidad y apareció la enseñanza en base a kalos y agazos, la calocagacía que se llamaba, la bondad y la belleza. Pero ya a partir de ahí comenzó un cierto proceso de decadencia, ¿no? Entonces, bueno,
para terminar un poquito lo que estamos diciendo, el resumen sería la frase de Platón que decía, aprender en el cielo es ver, aprender en la tierra es recordar. De ahí que música y gimnasia estaban destinadas a que el ser humano recordase, o sea, educiese, de ahí viene educar, sacase de dentro afuera, de ahí todas las técnicas que se usaban para que se pudiese conseguir esto, el ser humano sacase eso que lleva dentro. Al ver una ceremonia olímpica, como comentaba José, o como comentaba Nelson, del fuego, de esa flecha que inflama el pebetero en Barcelona 92, o al ver a ese Heracles gigante que surge y separa las columnas, hay algo en el ser humano que, como bien ha comentado José, resuena. Me ha encantado ese término. Algo resuena dentro. Es como cuando hacemos sonar un instrumento y si hay la sexta cuerda de la guitarra la hacemos resonar y si hay una guitarra al lado, la sexta cuerda de la guitarra también vibra. ¿Por qué? Porque hay una simpatía. Entonces, esas ceremonias olímpicas tenían una finalidad. La finalidad era, creo, no puedo afirmar, pero creo que era despertar en el ser humano las fuentes arquetípicas del bien, la bondad, la belleza y la justicia. Creo que buscaban despertar eso en los seres humanos para conseguir que los seres humanos saliesen mejores seres humanos de esos juegos, mejor de lo que entraron. Lo mismo que se buscaba en una obra de teatro antiguo, en un drama, en una tragedia, se buscaba que el ser humano viera algo que le transmutase, le transformase por dentro, de forma que saliese mejor ser humano. O sea, en definitiva, música y gimnasia era un elemento educativo magnífico y las ceremonias olímpicas forman parte de lo que sería esa música platónica. Nada más. Gracias, Paco. Nós poderíamos ficar aqui, eu poderia continuar fazendo perguntas, porque o tema é realmente muito inspirador e eu acredito que todos que estão nos assistindo, com certeza, ou vão buscar depois assistir vídeos de cerimônias de aberturas, né, especialmente aí do que a gente tem falado, né, resgatando um pouco dessas memórias, né, de quando a gente às vezes assistiu essas cerimônias e se sentiu tocado e não, talvez não tinha o entendimento que a gente pode ter agora do significado que essas cerimônias têm. Então, eu queria, em primeiro lugar, aqui agradecer a presença do Olives, do Paco e do Nelson, agradecer por terem compartilhado o que eu sei, por já termos conversado em outros momentos, que é uma dedicação da vida de cada um de vocês em entender esses símbolos, em viver esses elementos, né? E poder trazer um pouquinho aqui para nós, para que a gente possa, todo mundo, compreender um pouco melhor, se inspirar um pouco mais e talvez buscar encontrar um pouco desse Hércules, desse Pierre de Coubertin, desse atleta, né, dentro de cada um de nós, em busca desse bom, desse belo, desse justo, desse verdadeiro, que é o que realmente inspira, né? Todo o trabalho dentro da Escola do Esporte, o trabalho feito pela Nova Acrópole e também pelo Comitê PR de Coubertin. Então, agradeço a presença aqui dos nossos convidados. A gente fecha esse tema por hoje, mas não fechamos as conversas, a gente vai continuar compartilhando e em breve teremos alguma outra conferência aí para continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigada e até a próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.